Vamos a hablar, esto más o menos ya lo desarrollamos en la clase pasada, pero bueno, vamos a hacerlo un poco a modo de repaso. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema de pautas posológicas. Bien, ¿cuál es el concepto en sí de la pauta posológica? ¿Sí? O sea que es que a partir de los parámetros farmacocinéticos que ya conocemos como volumen de distribución y vida media del fármaco, lo que se pretende es poder determinar la dosis inicial, ¿sí? Que eso va a depender directamente del volumen de distribución, y vamos a determinar cuál es la dosis de mantenimiento, el intervalo de administración, que eso va a depender fundamentalmente de la variable aclaramiento o clearance. Por lo tanto, como veíamos el otro día, el objetivo es alcanzar la concentración en el estado de equilibrio y que ese estado de equilibrio se encuentre dentro de un rango terapéutico adecuado. ¿Sí? Ese rango terapéutico adecuado es que esté por encima de la concentración mínima eficaz y por debajo de la concentración mínima tóxica. ¿Sí? Si recordamos el gráfico, ¿sí? Cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, ¿sí? Tenemos un periodo de latencia, ¿sí? Que va a ser el periodo comprendido desde que yo administro el fármaco hasta que ese fármaco alcanza la concentración plasmática suficiente para tener una respuesta, ¿sí? O sea, que alcanza la concentración mínima efectiva. Vamos a tener todo un periodo, ¿sí? Donde el fármaco va a dar respuesta y después vamos a tener un periodo en el cual vuelve a desaparecer el efecto, ¿sí? Entonces, la duración del efecto es desde que se alcanza la concentración mínima efectiva hasta que la concentración desciende por debajo de la concentración mínima efectiva. Entonces, cuando les preguntemos cuándo comienza a hacer el efecto del fármaco, ¿qué van a responder? Cuando alcanza Desde que la alcanza concentración mínima efectiva. Perfecto. ¿Cuál es la intensidad del efecto? la intensidad. Sí. El área que queda, ¿sí? Por encima de cuando alcanza y desaparece. ¿Y cuánto dura el efecto? Los tiempos en que se alcanza precisamente la concentración mínima y que desaparece la concentración, queda el fármaco por debajo de la concentración mínima. ¿Sí? Entonces, esta es la zona en la cual yo voy a poder medir la intensidad del efecto. Antes no, y después tampoco voy a tener respuesta, ¿sí? ¿Ok? Todo esto es la zona en que dura el efecto. Bien, ¿cuándo alcanzamos la concentración? Sí, habíamos dicho del equilibrio. Después de, sí, cuando la pauta posológica, que tiene una dosis, sí, una dosis de mantenimiento, que la vamos a repetir a intervalos fijos, constante, sí, y se alcanza el estado de equilibrio cuando alcanzó 4 o 5 veces el tipo de vida media del fármaco. Esto lo vimos en la clase pasada, que tenemos una concentración máxima del pico, una concentración mínima del pico. Entonces, el estado de equilibrio es la dosis, cuando la dosis administrada reemplaza exactamente, ¿sí? La cantidad eliminada de la dosis anterior. Entonces, la concentración en el equilibrio es la dosis dividido el clearance. Eso es lo que nos va a dar la relación. Esto ya lo habíamos visto el otro día, ¿sí? Cómo se iba concentrando en la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, hasta que a tiempo infinito se igualan. Esto sí es nuevo y es importante que lo recordemos. Si bien algo hicimos el otro día con los problemas, tenemos fármacos de cinética de orden 1, ¿sí? Los fármacos con un T medio, ¿sí? Entre 4 y 24 horas, el intervalo se hace coincidir con la vida media. En aquellos fármacos que tienen un T medio menor a 4 horas, ¿sí? Lo anterior es imposible en la práctica clínica, porque yo no puedo administrar un fármaco al paciente a cada rato, ¿sí?
Entonces, las opciones para solucionar este inconveniente es formas farmacéuticas de liberación controlada o una infusión intravenosa, o bien aumentar la dosis, como vimos el otro día, para alargar el intervalo de administración. Y fármacos con una T media mayor a 24 horas, ¿sí? La primera dosis diaria para evitar fallos en el cumplimiento, o sea, una dosis, perdón, y puede ser necesario dar una dosis inicial de carga o ataque para no tener que esperar 5 días para que haya una respuesta del paciente. Para los fármacos de cinética de orden cero, la curva de las concentraciones plasmáticas nunca se estabiliza, ¿sí? Recuerden que hay una saturabilidad del sistema de transporte, entonces la concentración plasmática puede seguir aumentando de manera indefinida si se administra más fármaco del que el organismo puede eliminar. Por lo tanto, puede llegar a ser tóxico, ¿sí? Entonces, administrar exactamente la misma cantidad que el organismo elimina. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a monitorizar la dosis debido al riesgo de acumulación. Esto se utiliza en aquellos fármacos, ¿sí? O sea, principalmente en pacientes que están internados, y si son pacientes ambulatorios, hay que hacerle un plan de monitoreo de la concentración plasmática del fármaco para evitar que sea tóxico. Dosis inicial, eso lo vimos, era dar una dosis que era generalmente el doble de la dosis de mantenimiento para lograr que el fármaco ingrese rápidamente dentro del intervalo de entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Y esto sí lo habíamos visto también cuando vimos la clase de distribución, pero vamos a repasarlo porque está muy relacionado con parte de lo que vamos a ver después. ¿Cuál es el significado de una interacción? Bueno, eso va a depender muchas veces de cuánto sea la cantidad del fármaco que se me desplaza cuando yo tengo un problema de interacción. Acá tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos un fármaco A que está normalmente un 99% unidos a proteína plasmática y un 1% libre. Recuerden que el fármaco que se absorbe, ¿sí? Perdón, sí, el fármaco que digamos que produce el efecto es el fármaco libre. El fármaco B tiene un 80% unido a proteínas, 20% libre. Supongamos que hay una interacción medicamentosa y se produce un desplazamiento del 1% del fármaco. En el caso del fármaco A, vamos a tener un 2% libre. En el caso del fármaco B, vamos a tener un 21% libre. Desde el punto de vista clínico, ¿qué significancia puede tener esto? ¿Les parece a ustedes? Que se potencia el efecto. Bien, se potencia el efecto, pero en los dos, ¿se potencia de la misma forma? En el A O se potencia más. Hay uno que se potencia al 100% y el otro es Bien, pequeño. en uno aumenta al doble la cantidad del fármaco que libre, por lo tanto me va a aumentar la acción del fármaco un 100%, como dijo su compañera, y el otro tenemos que el fármaco B, la variable es un 5% apenas. O sea, si bien la proporción que se desplazó es un 1%, la significancia clínica no va a ser la misma en estos dos fármacos, sobre todo si ahí vamos a tener que tener muy en cuenta cuánto es la concentración de fármaco que necesitamos para que ese fármaco esté supere la cantidad mínima tóxica. Eso pasa mucho con algunos fármacos que son para uso cardíaco. Por lo tanto, es muy importante el monitoreo de este tipo de fármacos. Bien, si quedó claro esto, vamos a pasar a la parte que sigue. Profe, Sí, es Eduardo le habla. Ya, entonces, sí, si yo tengo un medicamento que está unido a proteínas en un 1%, o sea, en un 99%, y ese 1% es el que está actuando, ya, en el desplazamiento recién lo que vimos es que hay un aumento en el 100% de la dosis. sí, Entonces, correcto. lo que me va a hacer tóxico es lo que queda libre, no, o sea, no me Siempre infiere lo que que queda, yo... siempre lo que queda libre. Ok, O sea, que es el que actúa. ¿Sí? ok, está perfecto.
Bien, vamos con la otra presentación. Y esta va a ser un poco más larga. Que es la presentación de interacciones farmacológicas. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver por definición qué es una interacción o qué se considera una interacción farmacológica. ¿Sí? Es toda modificación de la acción de un fármaco en magnitud o en duración debido a la administración previa o concomitante de otra sustancia. Bien, entonces tenemos dos condiciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a modificar? La magnitud, o sea, la intensidad del efecto, o la duración del efecto, debido a que a la administración previa o concomitante de otra sustancia. ¿Sí? Siempre tiene que ser previa la administración y no posterior, porque de eso igual va a depender del tiempo que demora en absorberse el fármaco, pues si la administración es posterior y ya se absorbió la mayor parte del fármaco, no va a tener tanto problema. Ahí dice que sea clínicamente relevante. ¿Cuándo va a ser clínicamente relevante una interacción? Cuando la actividad y la toxicidad de un fármaco cambia en tal magnitud que se requiere ajuste de la dosis o intervención médica. O cuando el uso concomitante de dos fármacos que interactúan pueden ocurrir cuando ambos son utilizados según las recomendaciones terapéuticas. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy dando un fármaco a las dosis habituales, ¿sí? Puedo tener un aumento de la actividad. ¿Cuándo voy a tener un aumento de la actividad de un fármaco? Si yo estoy asociando dos fármacos. Porque la actividad puede ser que aumente o que disminuya. ¿Sí? ¿Recuerda lo que vimos en la parte de metabolismo? Aumenta cuando lo tengo libre. No sé si se refiere a eso. Sí, está bien, perfecto. Pero si yo le doy dos medicamentos junto al paciente, ¿sí? Para que se produzca un aumento de la actividad, ¿sí? Me aumente la respuesta terapéutica. ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Qué tipo de interacción hay entre esos medicamentos? ¿Hay un antagonismo o hay una inducción? O una sinergia. Una inducción. Exacto. Para que aumente tiene que ser sinérgicos los dos productos. Para que disminuyas van a ser antagónicos, o sea que van a competir por el mismo lugar de acción. Por lo tanto, me va a disminuir la cantidad de fármaco que puede interactuar. Y esto puede ser a nivel del metabolismo o por competencia a nivel del sitio de acción donde va a actuar el fármaco. ¿Sí? Entonces, si bien los dos se utilizan, están bien indicados, tenemos que tener presente que estos fármacos pueden interactuar. No todos los farmacéuticos tenemos todas las interacciones conocidas, ¿sí? Pero hay algunas que son muy importantes y habituales que sí debemos conocerlas. Y tampoco lo conocen los médicos muchas veces estas interacciones. Por lo tanto, hay que estar atento para que cuando se prescriban fármacos que pueden estar interactuando, ver. Pero nosotros lo que podemos hacer es al paciente decirle que puede pasar tal cosa sin alarmarlo, pero hasta que no haya una interacción clínicamente relevante, a lo mejor la interacción va a existir, pero no es clínicamente relevante. Y ahora vamos a ver cómo identificamos cada uno de esos casos. Entonces, ¿cuál es la relevancia de las interacciones en la práctica clínica? Según la bibliografía, dice que un 7% de los ingresos hospitalarios son debidos a efectos adversos de los medicamentos. Y hasta un 22% de los efectos adversos se deben a interacciones. Fíjense la importancia que tienen. Porque esto, ¿cuál creen ustedes que puede ser la importancia de poder conocer o poder prevenir o predecir esta interacción?
Y puede ser para bajar los efectos adversos o también para saber cuándo se encuentra la concentración máxima tóxica, pues si son sinérgicos voy a llegar más rápido o no. Bien, eso puede ser un motivo, pero piensen de dos cosas ustedes. Piensen en el paciente y piensen en el sistema de salud. ¿Sí? Si yo sé que va a haber una interacción medicamentosa o que puede haber probablemente una interacción medicamentosa, si el paciente está alertado, ¿sí? Es muy probable que yo al primer síntoma el paciente diga me pasa tal cosa. Muchas veces pasa que cuando hay una interacción medicamentosa, ¿sí? No la detectan y ¿qué pasa? A ese paciente ¿qué hacen? Le cambian el tratamiento o le vuelven a dar otro fármaco para tratar alguno de los síntomas que se están manifestando por la interacción medicamentosa. Entonces, desde el punto de vista del paciente, es un tema de seguridad. Dos cosas, de eficacia del tratamiento, de efectividad del tratamiento, pero fundamentalmente es un problema de la seguridad del tratamiento para el paciente. Y desde el punto de vista del sistema de salud, se están gastando dinero innecesariamente. Si yo previamente sé que puede pasar esto, tengo que ver, si puedo evitar esa asociación, la tengo que evitar. Ahora, si no tengo otra alternativa, le voy a tener que dar esos medicamentos, pero voy a tener que monitorearlo. No necesariamente tiene que ser un monitoreo en sangre, sino un seguimiento de ese paciente para ver si presenta alguna de las manifestaciones clínicas que pueden ser consecuencia de esta interacción medicamentosa. ¿Queda claro el concepto, más o menos? Sí, sí, sí. Sí, las interacciones medicamentosas se pueden dar incluso hasta con alcohol. Cuando Bien, mezclan alcohol con pero ahí no, medicamentos. ahí no estás hablando, bueno, el Sería alcohol un no es efecto adverso, digamos, por potenciar algún efecto del medicamento, pero tal vez si exactamente. no contemplo eso, Es una interacción, en este caso medicamento-alcohol. O sea, depende del alcohol si lo consideras medicamento o el alcohol si lo consideras alimento. Pero sí, es una interacción que se puede dar con cualquiera de estos fármacos. Sí, la potenciación que existe desde el punto de vista del fármaco. Espero que creo que me salté una diapositiva. Bien, entonces vamos a ver que esa interacción medicamentosa puede ser beneficiosa o puede ser adversa. Entonces yo puedo hacer que una interacción del medicamento con otro medicamento se transforme en algo beneficioso. Por ejemplo, ¿sí? Cuando yo asocio dos antibióticos, ¿sí? Amoxicilina con clavulánico, sulfametoxazol, ¿sí? Que es el Bactrim, ¿sí? Que es sulfotrimetroprima con sulfametoxazol. O puede ser que esa interacción sea adversa, que me está produciendo un trastorno en el paciente, ¿sí? Que me trae una situación que hace que el paciente se sienta mal y que deje el tratamiento. Pero también esa interacción puede ser, como dijo su compañero recién, puede ser que se busque intencionalmente con un alimento para que un fármaco se absorba más y de esa forma poder disminuir la dosis. Ejemplo, hay fármacos que al ingerirlos con alimentos grasos aumenta su concentración en sangre y se pueden dar dosis menores. Por ejemplo, recuerdan que les comenté que la claritromicina conviene siempre tomarla con una comida grasosita para que se absorba mejor el fármaco. Hay algunos antirretrovirales también que conviene tomar, algunos conviene que tomarlos con el estómago vacío y otros se pueden asociar con alimentos para disminuir la dosis que se administra. Pero después les dice que puede ser potencial. ¿Por qué potencial? Porque potencial significa que nosotros sabemos que existe la interacción, pero que no necesariamente se va a manifestar como algo clínicamente relevante. Entonces, yo puedo decir que una interacción médica, un efecto adverso puede ser potencial, o sea, si yo puedo saber que puede llegar a pasar, pero otra cosa es si es real, que es cuando el efecto adverso se produce realmente. Entonces, ahí vamos a diferenciar entre reales y potenciales, que pueden ser beneficiosos o adversos. ¿Sí? Depende si son teóricos, que sabemos que pueden llegar a pasar, o si realmente están ocurriendo.
Tenemos que tener en cuenta cuál es la importancia clínica, que puede ser baja, que puede ser dudosa, que puede ser moderada o que puede ser grave. ¿Sí? Eso tiene que ver con la intensidad del efecto adverso. Y muchas veces, la mayoría de las veces, ¿sí? Tenemos que conocer muy bien qué es lo que hay documentado de esa interacción medicamentosa. ¿Sí? Puede haber documentación que es excelente, ¿sí? Porque está demostrada en estudios bien controlados. ¿Y cuáles son esos estudios bien controlados? En un ensayo clínico controlado aleatorizado. ¿Sí? Puede ser buena, que el dato provenga de buena calidad de dato, pero que no haya estudios bien controlados. Por lo tanto, digamos, la evidencia que tengo de esa interacción no es tan importante. Puede ser moderada, porque los datos no son todo lo confiable que podrían ser, ¿sí? O puede ser que haya buena documentación para un fármaco similar, no para ese, pero para otro de la misma estructura química o el mismo mecanismo de acción, puede llegar a orientarnos qué es lo que puede pasar. O puede ser que la documentación que exista pueda ser pobre, donde los datos son muy limitados, pero teóricamente posible de que eso esté relacionado con algún tipo de evento adverso. O puede ser que sea improbable, documentación mala, o que no haya base farmacológica para poder asociar este evento adverso o esta interacción con un problema de esos dos fármacos entre sí. Por lo menos las primeras veces que aparece es difícil relacionar que esto se esté produciendo porque esté existiendo una interacción fármaco-fármaco o fármaco-alimento. Entonces, los mecanismos de interacción entre fármacos pueden ser por interacciones químicas o farmacéuticas, como la inactivación química. Pueden ser interacciones farmacocinéticas, son aquellas que se producen durante todo el proceso de farmacocinéticas, ¿sí? Toda la etapa de liberación, absorción, distribución. O pueden ser interacciones farmacodinámicas, o sea, en el sitio de acción del fármaco. Entonces, interacciones químicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Mecanismos de interacción, entonces, de la farmacocinética pueden ser, como dijimos, a nivel de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación. A nivel de la absorción, alteraciones del pH. Cuando yo cambio el pH del estómago, ¿sí? Generalmente voy a tener fármacos que no se van a absorber fácilmente o que difícilmente se absorban. Va a haber problemas de absorción cuando yo asocio con fármacos que pueden adherir algún fármaco a su superficie o algún alimento, por la formación de quelatos, sobre todo cuando utilizo sales, o las alteraciones a nivel del peristaltismo. A nivel de distribución, desplazamiento de los fármacos unido a proteínas, como veíamos en el caso de recién. Si yo desplazo y aumento o disminuyo la cantidad del fármaco libre que tengo, voy a tener modificaciones en la respuesta terapéutica. A nivel del metabolismo, sea por inducción enzimática o por inhibición enzimática. Y a nivel de la eliminación, porque puede haber alteración en la circulación enterohepática, ¿sí? Porque puede haber alteración en la reabsorción tubular. Ejemplo, hoy en día tenemos nuevas drogas desarrolladas, como los nuevos antidiabéticos, que lo que hacen es modificar la reabsorción de azúcar. Por lo tanto, lo que hacen es que el azúcar no se reincorpore al torrente circulatorio y se elimine por orina, y de esa forma disminuyen la cantidad de azúcar en sangre. Estos son los fármacos nuevos que se desarrollaron para diabetes. Normalmente la mayoría de los fármacos conocidos tradicionalmente lo que hacían era mejorar la utilización del azúcar por las células del organismo. ¿Sí? Eso es ejemplo de la metformina. Hoy en día existe este tipo de fármacos que lo que hacen es alterar la reabsorción tubular o la alteración de la secreción tubular de otros fármacos. O sea que se ayuda a que se eliminen a nivel de la secreción tubular. Las interacciones a nivel de la absorción. Inhibición de la absorción por fármacos con un gran área de superficie, antiácidos. Todos los antiácidos líquidos tipo milanta, todos esos, sucralfato, son moléculas muy grandes que tienen una gran superficie y eso lo que hacen es
inhibir, ¿por qué? Porque arrastran el fármaco, ¿sí? Y inhiben la absorción del fármaco. O las resinas fijadoras de intercambio iónico, como la colesteramina, que se utiliza para disminuir el colesterol. O sea, no solo arrastra colesterol, sino que puede arrastrar otras moléculas. O los quelantes son aquellas moléculas que son ricas en cationes, o aquellos que habíamos visto, recuerden una de las primeras clases, la alteración de la motilidad gastrointestinal, como cisaprida, o sea, que puede ser porque lo aumenten o porque lo disminuyen. En el caso de los que aumentan la motilidad intestinal, tenemos el ejemplo de la cisaprida o de la metoclopramida, o aquellos que la disminuyen, que son los anticolinérgicos o los opiáceos. O sea, todos aquellos que tengan un mecanismo anticolinérgico, o sea, si bien los opiáceos no son anticolinérgicos de por sí, su efecto adverso es que producen un efecto anticolinérgico. O las alteraciones del pH gastrointestinal cuando utilizo un anti-H2. ¿Cuáles son las moléculas anti-H2? La ranitidina, la cimetidina, la famotidina. Hoy la ranitidina fue eliminada del mercado. Sí, la famotidina se utiliza cada vez más en reemplazo de la ranitidina, y la cimetidina prácticamente también está discontinuada, pero son todos los anti-H2 por excelencia y que se utilizan bastante en los pacientes y por lo tanto pueden modificar la absorción de un fármaco. Acá tenemos, recuerdan, un examen, no sé, ustedes creo que les tocó en el parcial, este famoso gráfico, ¿sí? Donde tenemos la concentración en nanogramos, ¿sí? De una muestra donde hay diclofenac, ¿sí? Y una molécula que es 2-malfato más el diclofenac, donde se disminuye la concentración plasmática, donde se disminuye la concentración máxima, se mantiene más o menos el T máximo, pero los demás parámetros son modificados, ¿sí? Otras alteraciones de la absorción son fármacos que pueden modificar el pH, ¿sí? Ejemplo, ketoconazol e itraconazol. Son dos antifúngicos muy conocidos, muy utilizados. El ketoconazol cada vez se utiliza menos, pero requiere que el pH gástrico ácido para la absorción óptima. Entonces yo necesito que el pH ácido. ¿Cómo voy a hacer para que el pH esté lo más ácido posible? ¿Sí? Tengo que evitar pacientes que tengan acloridria, ¿sí? Pacientes que estén tomando anti-H2, otro tipo de antiácidos tipo bicarbonato, o bien inhibidores de la bomba de protones, o sea, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. ¿Qué pasa con esto? Y es una interacción muy conocida, es que cuando yo, para poder lograr este bajo pH del estómago, yo necesito tomar el fármaco en ayunas. Cuando yo tomo el fármaco en ayunas, ¿sí? Tanto el ketoconazol como el itraconazol producen irritación del estómago. Entonces, ¿qué suelen hacer los médicos? Generalmente, pese a esta interacción que está pero recontra, ¿sí? Documentada en la bibliografía, ¿qué hacen los médicos? Le mandan un antiácido al paciente para disminuir la irritación gástrica que producen. Ergo, ¿qué le pasa al paciente? Peor, se lesiona más. No, puede ser que no se lesione, pero lo que pasa es que ni el ketoconazol ni el itraconazol se van a absorber. Por lo tanto, el paciente está expuesto a un tratamiento que es caro, muy costoso. Va a tomar un tratamiento que le puede igual de todas formas irritar el estómago y no va a tener respuesta terapéutica. Lo único que va a hacer es aumentar los efectos adversos y va a hacer que el tratamiento se prolongue en el tiempo porque no obtengo la respuesta esperada. Y esto pasa y mucho. Por lo tanto, aquellos que están atendiendo el mostrador en una farmacia o en un hospital, ténganlo siempre presente. O sea, es una interacción muy documentada y que hoy en día se sigue cometiendo el mismo error. ¿Te hago una Ejemplo. consulta? Sí.
respecto a esto, o sea, si vos compras en Milanta, creo, o sea, como no lo tomo, no sé, pero supongo que debe decir agitar bien antes de tomar, Sí, o sea, por las propiedades de la, de la forma farmacéutica. En el sí. ketoconazol o en sí en este tipo de medicamentos, ¿se le podría agregar a la cajita, o sea, tomar o sea, con un jugo, o sea, con un cítrico? La idea sería aumentar el pH del estómago para que se absorba. Y obviamente avisar en la cajita de que te va a dar un poquito de acidez, pero que no tomes omeprazol porque si no como que no estás tomando nada. En el prospecto generalmente lo dice, que no debe tomarse con antiácidos. El tema es que los pacientes muchas veces no lo leen porque el prospecto es muy largo y tiene demasiada información. Por eso es que desde hace unos años ahora tiene que haber un prospecto para el paciente y otro para los profesionales, cosa que no todos los laboratorios cumplen, ¿sí? Por otro lado, o sea, sería bueno que los médicos cuando lo prescriban estén al tanto de esta interacción. No es tan poco conocida. De hecho, a mí me ha pasado que he mandado a pacientes, ¿sí? Con la información para que el médico lo tenga presente y la respuesta del médico es cambio de farmacia, ¿viste? Porque cuando vos le advertís que esto que no le está dando resultado la medicación, es porque puede ser por eso, ¿viste? Te mandan a pasear. O sea, hay algunos que lo toman bien, te lo agradecen, hay otros que lo toman muy mal y lo primero que hacen es decirle al paciente cambie de farmacia. O sea que tenemos de todo en el mercado. Ejemplo, también pasa con las fluoroquinolonas. ¿Quiénes son las fluoroquinolonas? ¿Alguien sabe? Fármacos que sean fluoroquinolonas. Ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina. Esas son todas fluoroquinolonas. Deben separarse de los cationes diotrivalentes, o sea, calcio, antiácidos tipo milanta, que tienen sales, hierro y didanosina, ya que la quelación disminuye su absorción. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a empezar con los gráficos, que me gustan mucho, donde tenemos, ¿sí? Ciprofloxacina, concentración de ciprofloxacina en plasma, ¿sí? Medida en una dosis de 750 miligramos de ciprofloxacina, administrada sola, que nos da esta curva, ¿sí? Administrada 5 minutos después de 30 mililitros de antiácido, que es la curva anaranjada, ¿sí? Y administrada 2 horas después del antiácido. Fíjense la diferencia que hay en la concentración. Estamos hablando de casi 4 veces más se absorbe el fármaco, ¿sí? Que si está en la presencia de antiácidos. Otra interacción sumamente documentada y que también se suele mal usar en la práctica. Acá Verónica Gaño puso un sí dice. ¿Qué quisiste poner, Verónica? No sé porque no sé en qué momento llegó, pero lo vi recién. Bien, entonces estamos de acuerdo que no ciprofloxacina con antiácidos. Interacciones a nivel de la absorción del efecto de la comida. Lo que les comentaba antes. ¿Cuáles fármacos hay que tomar con el estómago vacío? Didanosina, tetraciclinas. ¿Sí? ¿Cuáles hay que tomar con la comida? Fíjense, itraconazol. Por un lado te dice que tienes que tomarlo con el estómago en ayunas, pues necesitas ser medio ácido. Si vos tomás una comida, generalmente va a elevar el pH. Por lo tanto, esa comida no es cualquier comida. Tiene que ser una comida que no me tiene que ser liviana, ¿sí? Tiene que ser con un componente ácido para no elevar el pH. Saquinavir, que es un antirretroviral, ¿sí? Y después, una cosa que hay que tener muy en cuenta es el efecto que antes que decían tomarlo con un jugo ácido, es el jugo de pomelo. El jugo de pomelo sí es ácido, es bárbaro, pero me va a modificar mucho las enzimas que se metabolizan por el 3A4, ¿sí? Por el citocromo P450 3A4.
Entonces vamos a ver que hay muchos fármacos que interaccionan con el jugo de pomelo, entre ellos uno muy común que se utiliza, que es la amlodipina. En general todos los antagonistas cálcicos tienen problemas con el jugo de pomelo. Por lo tanto, lo que me hacen es aumentar la respuesta terapéutica. Por lo tanto, si la paciente va a tomar jugo de pomelo o toma habitualmente jugo de pomelo, si cerca de la toma del fármaco se debería disminuir la dosis del fármaco. O bien hay que decirle al paciente que el jugo de pomelo lo tome bien separado del medicamento para evitar este tipo de interacción y no tener que estar ajustando la dosis. Entonces tenemos el efecto de los alimentos, la comida y el ayuno. Acá tenemos el Fortobase, que es el Saquinavir. ¿Sí? Fíjense, en el área bajo la curva aumentó de 167 nanogramos oral mililitro a 1120, ¿sí? Casi 8 veces la dosis. Cuando se utilizó el Fortobase, que es la marca comercial del Saquinavir, y se administró con comida 800 miligramos dosis única en voluntarios zona. Con comida, fíjense en la absorción que tuvo, amarilla. En ayuno, fíjense la absorción. Entonces, bien, sigamos entonces. Habíamos dicho entonces que la comida favorecía, sí, más o menos la relación prácticamente de 1 a 6, 7 casi veces más el aumento. Eso que permite disminuir, o sea, si vos el alimento, eso permite disminuir la dosis del fármaco si vos lo tomás adecuadamente con una comida. O sea, esas asociaciones se aprovechan para hacer esto. Por ejemplo, acá tienen lo mismo, ¿sí? Vuelta al fármaco de Saquinavir fueron 9,52 con una comida abundante y con una comida ligera. Fíjense que no solo la presencia o no de alimento, sino la cantidad de alimento es lo que me va a modificar la absorción que tenga el fármaco. En este caso no hubo tanta variación como fue la diferencia entre ayuno y alimentación. Después, las interacciones por desplazamiento de la unión a proteínas. ¿Sí? Existe, como dijimos antes, competencia entre fármacos por sitio de unión a las proteínas tisulares. Puede haber un incremento en la fracción libre, ¿sí? Que puede llevar a un mayor efecto farmacológico. Ejemplo, la warfarina con el sulfametoxazol, que lo que hace es que aumenten los sangrados de los pacientes por esta asociación. O bien el aumento de la dioxina por la asociación con quinidina. Entonces, esto hace que la administración previa de quinidina hace que cuando yo quiera digoxina me disminuya el metabolismo de la digoxina, por lo tanto se concentra la digoxina y puede haber una intoxicación digitálica. Esto es bastante conocido, la intoxicación digitálica. Interacción por desplazamiento de unión a proteínas. ¿Sí? Las interacciones por desplazamiento de fármacos de su unión a proteínas suelen ser poco relevantes en la clínica. Ojo con esto, va a ser siempre poco relevante de acuerdo a que así exhiben una alta unión a proteínas. Si la unión a proteínas es mayor del 95%, obviamente cualquier cambio en la unión a proteínas va a hacer que la cantidad de fármaco libre aumente considerablemente en proporción. Ejemplo, lo que vimos recién, un fármaco que está al 99%, un 1% que se desplace es un aumento del 100%. Otra cosa que hay que tener en cuenta es si tienen un estrecho rango terapéutico. ¿Por qué? Porque esa variación en la concentración de proteínas libres, de fármaco libre, puede hacer que se supere la concentración mínima tóxica. O porque se saturan los puntos de fijación a dosis terapéuticas cuando el transportador es saturable, cuando tienen un bajo volumen de distribución, sería el otro motivo. ¿Sí? Si el volumen de distribución es muy alto, esto se diluye y prácticamente no se manifiesta la interacción, o porque tienen una vida media larga. ¿Por qué? Porque si tiene una vida media larga, los fármacos se van acumulando.
Recuerden que hay fármacos como el diazepam, por ejemplo, que tiene una vida media que puede ser más o menos de 50 horas. Si el fármaco yo lo administro cada 24 horas, el fármaco va a tender a concentrarse. Por lo tanto, pueden empezar a aparecer efectos adversos. ¿Cómo interactúan los fármacos? Bien, por cambios en el metabolismo. ¿Sí? ¿Qué nos referimos a esto? Cambio por el sistema que interviene, ya sea a nivel del sistema enzimático del citocromo P450 que vimos en la clase de metabolismo, o bien porque sea los mecanismos de conjugación. Entonces, recordemos que la modificación del citocromo P450, ¿sí? Habían reacciones de oxidación y reducción, o la biotransformación en compuestos más hidrofílicos para poder ser secretados. La conjugación era, recuerden, para aumentar el tamaño de la molécula y que sea un compuesto más soluble a través de los procesos de glucuronidación o de acetilación. Esto ya lo habíamos visto detalladamente, el sistema del citocromo P450, todas las 25 isoenzimas humanas, cada una codificada con un gen diferente, dividida en 4 familias y en 6 subfamilias. Bien, sistema citocromo P450, hablábamos del sustrato, ¿sí? Tenemos los fármacos que se metabolizan por un sistema enzimático, de los cuales la mayoría o el 50% de esos son metabolizados, habíamos dicho, y lo reiteramos ahora, por la isoenzima 3A4, que representa un 60% del total del citocromo P450 del hígado y el 70% del intestino. Vamos a ver que hay inhibidores, ¿sí? Que son los fármacos o sustancias que inhiben el metabolismo de un sustrato, que puede ser por un proceso competitivo irreversible, ¿sí? Que el tiempo para el inicio y el final depende de la vida media del inhibidor. O sea, cuando yo asocio dos fármacos, va a depender de la vida media del inhibidor para que disminuya la concentración, y si el proceso es reversible, me va a quedar, ¿sí? La isoenzima libre para que se produzca el metabolismo. En cambio, si se une de forma irreversible, no va a pasar eso. Cuando desaparece el inhibidor, el metabolismo obviamente va a regresar a la situación basal, y hay inhibidores potentes, moderados y débiles de acuerdo al tipo de fármaco. Por lo tanto, no es necesario que un inhibidor sea sustrato de la isoenzima, por ejemplo, el fluconazol, para que se pueda unir, ¿no? Acá tenemos un ejemplo para el ritonavir. El ritonavir es otro antirretroviral que se utiliza para el tratamiento del HIV, donde lo que se está mostrando es la unión de otros fármacos con el ritonavir. Fíjense, normalmente el ritonavir se asocia con saquinavir, con indinavir, con lefinavir o con amprenavir. Fíjense cuáles son las concentraciones plasmáticas de estos fármacos cuando no existe ritonavir, y qué pasa cuando estos fármacos se asocian con ritonavir. Fíjense cómo aumenta las concentraciones plasmáticas de este fármaco, ¿sí? ¿Dudas? ¿Sigo? Bien, entonces el ritonavir en este caso está actuando como un inhibidor. ¿Cuáles son los inductores? Son fármacos o sustancias que incrementan la cantidad de enzima mediante el incremento de la transcripción del gen. Persiste varios días después de retirado el fármaco inductor, y un fármaco puede inducir varios genes a la vez. Por ejemplo, el ritonavir, que les hablaba recién, induce el 3A4 y el 2D6 y la glucuronil transferasa. Este es un ejemplo diferente del que vimos antes. Acá tenemos dos gráficos donde se miden dos cosas diferentes. En el primer gráfico estamos viendo la concentración del triazolam, que es un hipnótico, ¿sí? En presencia de placebo y en presencia de rifampicina. Fíjense la concentración frente a placebo y la concentración frente a rifampicina. ¿Qué está haciendo la rifampicina acá con respecto al triazolam? ¿Es un inductor o es un inhibidor? Es un inductor.
No, inhibidor, la rifampicina. Inhibidor. Inhibidor. Bien, a ver. Uno dice inhibidor y otro, ¿quién dice inhibidor por qué? ¿Quién dice inductor por qué? La rifampicina, inhibidor porque disminuyó la concentración. Bien, Y correcto. en cambio el placebo sí aumenta con el placebo la. O Ahí sea, el sería placebo inductor. no lo modifica. Claro, no. O sea, esta sería la absorción normal porque es un placebo. Lo que te muestra es que la rifampicina, ¿sí? Porque lo que estás midiendo no es la concentración de rifampicina. Lo que me dice es la concentración de triazolam en presencia de rifampicina. Por lo tanto, lo que está haciendo acá, ¿qué es? Dijeron entonces, Inhibiendo. Inhibiendo. inhibiendo la absorción, ¿sí? O bien, ¿sí? ¿O qué puede estar pasando? Puede hacer que sea un inductor en el sentido que hace que desaparezca el triazolam. Entonces se los dejo para que ustedes me digan si la rifampicina es inductor o es, o sea, porque acá no les dice qué efecto está teniendo, les está diciendo que hay una interacción. Puede ser porque se metabolizó más rápido o puede ser que inhibió la absorción, ¿sí? En este caso, lo que se midió fue acá dice el Digit Symbol Substitution Test, el DSST, es un test que se hace para psiquiatría para ver la respuesta de pacientes frente al uso del fármaco, ¿sí? Entonces, fíjense, frente a placebo, el paciente tuvo esta respuesta, ¿sí? Frente a rifampicina tuvo esta respuesta. Fíjense, ¿dónde ubicamos a la rifampicina? ¿En qué columna? Inductor. Como inductor. Entonces, ¿acá qué pasó? Aumentó la eliminación. Bien. Aumentó el metabolismo del fármaco, por eso es un inductor, y disminuyó, ¿sí?, la concentración plasmática del triazolam. ¿Todos siguieron lo que estuve explicando? ¿Alguien no entendió? Yo no lo entendí, profesor, ¿eh? No lo puedo visualizar. Bien, acá esto lo visualizás, tenés que cuando yo administré Sí. el triazolam, ¿sí?, con placebo, o sea, el placebo no le produjo ningún efecto adverso, ninguna interacción al fármaco. Por lo tanto, me dio esta curva. Ahora, cuando yo le doy el triazolam con rifampicina previo al tratamiento, las concentraciones que alcanza el fármaco es esta. ¿Por qué es inductor? Porque lo que hizo fue metabolizarme mucho más rápido el fármaco, ¿sí? Y tengo entonces en sangre una menor concentración que es la que me va a producir el efecto. Por lo tanto, si yo lo asocio, yo necesitaría aumentar la concentración del triazolam para obtener la misma respuesta que cuando lo doy con placebo. ¿Por qué? Porque si no, no alcanzo los valores que debería alcanzar para obtener una respuesta terapéutica. Ah, está bien. ¿Sí? Igualmente el gráfico solamente podemos decir que hubo una interacción, o sea, y que disminuyó la concentración plasmática, que fuera una inducción me lo tienen que decir. Salvo que te dé información adicional. Claro. Ya se están cubriendo. Son Sí. terribles. No, porque a mí en el otro gráfico me fue mal porque no sabía cómo interactuaba, cuál era. Entonces acá si no me dicen que o interviene con la absorción o hay una interacción previa y influye en la absorción o es por inducción que aumenta el metabolismo, no voy a saber qué es lo que pasa. Sí hay una interacción. Bueno. ¿Está bien? Pero lo que queremos es que piensen. Fíjense que yo les di, unos dijeron que era inductor y otros dijeron que era inhibidor. Yo les di, acepté a los dos la respuesta. Ahora, por eso les pregunté, díganme cada uno por qué es inductor y por qué es inhibidor. ¿Sí? La rifampicina es un
inductor por excelencia, ¿sí? El ritonavir puede ser inductor o puede ser inhibidor, depende contra qué. Estos son todos inhibidores la paroxetina, la claritromicina, la eritromicina, son generalmente inhibidores. Algunos tienen las dos cosas. Acá tenemos otro grupo de fármacos, ¿sí? Fíjense, tranilcipropina, fluconazol, fluoxetina, fluconazol inhibidor, ¿sí? Fluoxetina inhibidor, paroxetina inhibidor, ritonavir inhibidor, ¿sí? Rifampicina inductor, barbitúricos inductores. No les digo que se lo sepan de memoria, pero más o menos sepan, porque siempre se utilizan en los ejemplos y en los exámenes los mismos fármacos. Así que más o menos sepan cuál es el potencial de cada uno. Bien, y después tenemos acá inductores de vuelta, ¿sí? Rifampicina, fenitoína, efavirenz, inhibidores, claritromicina, fluconazol, fluoxetina, itraconazol, ketoconazol. Fíjense que se repiten. Acá tenemos el jugo de uva, que es inhibidor en algunos casos. Bien, después podemos tener una interacción a nivel del transportador de membrana. En este caso lo que se está afectando es la glicoproteína P, ¿sí? Y un ejemplo de los que utilizan mucho esto es el ritonavir, y existe con una coordinación con la CYP3A4. Ahora, ¿cómo se producen las interacciones y de qué depende la relevancia clínica? Y eso es lo que a ustedes les tiene que preocupar. ¿Sí? Tenemos entonces agentes inhibidores, sustrato de la citocromo-PEG y agentes estimulantes. Las distintas enzimas que van a competir, inhibiendo o estimulando, y se va a producir la interacción. Esto ya lo habíamos visto, que va a haber factores que dependen del paciente y factores que son farmacológicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los que dependen del paciente? Los genéticos, ¿sí? Las enfermedades existentes, la dieta, el medio ambiente, el tabaco y el alcohol. ¿Cuáles son factores farmacológicos? Obviamente el alcohol, porque si tomo o no alcohol, ¿no? Factores farmacológicos, la dosis administrada, la duración del tratamiento, la pauta posológica, la secuencia en que se administran, si administro primero el fármaco inhibidor o el fármaco inductor, ¿sí? La vía de administración y la forma de dosificación. Entonces, ¿de qué va a depender la relevancia clínica de una interacción? De la afinidad y o saturación de los fenómenos de inducción. ¿Sí? O sea, cuánta afinidad tengan entre el fármaco sustrato original y el fármaco que pueda actuar como inductor o como inhibidor. Y del nivel de saturación de ese sistema. De la afinidad y la saturación de los fenómenos de inhibición o de inducción. De la existencia de vías metabólicas alternativas, ¿sí? Porque puede estar inhibido, ¿sí? En la vía metabólica normal, pero el fármaco tiene la posibilidad de utilizar otra vía metabólica, no es lo más común, pero puede pasar para algunos fármacos. De que la interacción farmacocinética derive en alteraciones farmacodinámicas, ¿sí? O sea que la respuesta de la inhibición farmacocinética se transforma en una respuesta farmacodinámica, o que del efecto farmacológico del medicamento afectado. Y esto sí quiero que lo entiendan bien, sí quiero que lo sepan bien, y sí se los vamos a tomar en algún momento. Así que se lo graban. Sí, tal vez no se lo vamos a plantear exactamente así, pero es esto lo que le vamos a dar en consecuencia. Dice, dos fármacos con igual afinidad, pero que no es saturable el sistema, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Que ambos medicamentos se van a metabolizar y no hay ningún tipo de interferencia. Repito, dos fármacos con igual afinidad y sin saturación, ambos se van a metabolizar y no hay interferencia. Siguiente caso. Dos fármacos, uno de ellos tiene mayor afinidad, pero no satura el sistema. Por lo tanto, ambos se van a metabolizar y no hay interferencia. Tercera opción.
Dos fármacos con igual afinidad y se satura el sistema. Por lo tanto, ambos se acumulan. Existe la interacción, produciéndose o no el efecto clínico. Obviamente que todo esto va a depender de las dosis que tengamos. Dos fármacos, uno de ellos tiene mayor afinidad y satura el sistema. Por lo tanto, ¿quién se va a acumular? El fármaco con menor afinidad y tendrá o no efecto clínico. Después les vamos a preguntar, asociado con esto, ¿sí?, que tengan que tener presente si la inhibición se produce antes, ¿sí?, el inhibidor yo lo doy antes, si yo, ¿qué respuesta terapéutica voy a tener? Y eso va a depender de qué. Va a depender de que el que produzca la respuesta sea el fármaco como tal, o si es el metabolito activo el que es el que produce el efecto. Entonces eso también me va a cambiar a mí la respuesta terapéutica y la importancia de la interacción. Bien, entonces consecuencias de una interacción metabólica por competición de sustrato. Además de considerar el argumento de afinidad que veníamos viendo hasta ahora y el de saturación, que hay que revisar. En los casos de estimulación o inhibición metabólica, la presencia de metabolitos activos, que era lo que yo les decía recién, ¿sí? ¿Cuál es el que produce el efecto? ¿El fármaco en sí o el metabolito activo? Si existe o no la presencia de profármaco, porque a lo mejor el fármaco que yo le doy al paciente no es activo, sino hasta que se metaboliza. Entonces, esas consideraciones las tengo que tener presente. Si existe o no una vía metabólica alternativa y si existe una posible deficiencia genética o una enfermedad que modifica la capacidad metabólica del paciente. Como se estarán dando cuenta, demostrar que existe una interacción es todo un tema. La mayoría de las interacciones están documentadas, existe bibliografía, sobre todo el libro de Hansen, es donde van a encontrar la mayoría de las interacciones conocidas. Obviamente que como todo libro, nunca está actualizado a tiempo real, sino que tiene un retraso de 4 a 5 años, que es lo que más o menos demora en salir una nueva edición de un libro, pero después tienen otras fuentes de información para poder estudiar las interacciones, sobre todo con los fármacos de reciente aparición. Interacciones a nivel de antes estábamos hablando de interacción a nivel del metabolismo. Ahora vamos a hablar de la eliminación, de la interacción a nivel de la eliminación. Puede ser por bloqueo de la secreción del túbulo renal, ejemplo el Probenecid disminuye la eliminación de penicilina. Afortunadamente ya prácticamente no se utiliza el Probenecid, entonces no es una interacción tan frecuente. O por alteración del pH urinario. Recuerdan que habíamos visto que la alcalinización de la orina incrementa la eliminación ¿de quién? De las sales ácidas débiles. Ejemplo, metotrexatos, salicilatos, penicilinas, tiacidas, diuréticos de asa, antidepresivos y barbitúricos. ¿Sí? ¿Con qué hacemos la alcalinización de la orina? Con bicarbonato, una solución de bicarbonato, aumentamos el pH y de esa forma hacemos que estos fármacos se eliminan. ¿Cuándo se utiliza este mecanismo? Cuando tenemos un paciente intoxicado y podemos saber a ciencia cierta con qué se intoxicó el paciente. La acidificación de la orina, habíamos visto que incrementaba la eliminación de las bases débiles, llámese anfetaminas, metformina, meperidina, morfina. ¿Con qué alcalinizamos normalmente? Con ácido ascórbico. Y acá tenemos un gráfico donde se ve el efecto del pH urinario en la excreción. Tenemos la excreción urinaria acumulada de metanfetamina, o sea que tenemos una base débil, ¿sí? Seguida de la administración de 11 miligramos de
No, de 11, o sea, dimos 11 miligramos de la anfetamina y lo que hicimos fue, esta es la eliminación normal de la metanfetamina, esta es la eliminación cuando alcalinizamos, pero fíjense, como es una base débil, cuando acidificamos la orina, aumenta muchísimo la eliminación de la metanfetamina. ¿Qué debemos conocer para evaluar la seguridad del fármaco? Bien, conocer las características de farmacocinética y de farmacodinámica, ¿sí? Para poder predecir cuál va a ser el comportamiento y saber con qué lo asoció, obviamente, para tratar de identificar los fármacos involucrados en esta potencial interacción. Debemos conocer la enfermedad, la patología que tiene el paciente, porque a veces algún síntoma no se debe a la interacción medicamento, sino que se debe a algún síntoma característico de la enfermedad o de enfermedad asociada, y considerar las características del paciente también. Con respecto a los fármacos, tenemos que conocer los que requieren un control preciso de la concentración plasmática y por lo tanto un índice terapéutico estrecho. En estos casos es donde se va a justificar la realización de un monitoreo. Después lo vamos a ver en la clase siguiente, cuando veamos las características que debe tener un monitoreo. Ahí está todo esto explicado mucho más claro. ¿Cuáles son los fármacos con una curva de dosis y respuesta muy pendiente? ¿Qué significa esto? A ver. Recuerda que la semana pasada, no la otra, porque esto es la otra, les mostré lo que era una curva dosis-respuesta. Y le dije que era, vieron que era como una S, a ver si encuentro el gráfico para mostrárselo. Denme un segundo. ¿También del gráfico? Sí, bueno. ¿Recuerdan este tipo de curva que les dije que era las iban a ver después en farmacología? Bueno, esto es lo que se llama una curva de dosis-respuesta. ¿Sí? Cuanto más inclinada sea la S, ¿sí? Me da un mayor rango terapéutico. Quiere decir que puedo variar mucho la dosis. Por eso le decía que la variabilidad no puede ser dada cuando está muy empinada esa. Si esta curva fuera así, yo tengo muy poco margen de modificar la dosis para poder evitar esa interacción farmacológica. Entonces, cuanto más inclinada sea, mayor rango tengo para poder manejarme. Si la curva es muy derecha, no voy a tener ventana terapéutica prácticamente para moverme. El proceso sería porque en sí la absorción del medicamento es alta, digamos, y, y al administrar muy poquito ya es como que llego a la dosis Lo que está efectiva. mostrando es que con una dosis muy pequeña, ¿sí? Entre la mínima, o sea, ¿quiénes tienen una curva empinada de ese tipo? Son los fármacos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Recuerda que el otro día yo les dije que la ventana terapéutica era más segura, ¿sí? Cuando como mínimo la dosis mínima tóxica es 2 veces la concentración mínima efectiva. Lo ideal es que digamos, esa tasa, esa relación, sea lo más grande posible. Mínimo para yo trabajar bien es 2, pero si es 3, 4, 5, 6, me da a mí mucho mayor seguridad, porque tengo una ventana amplia para poder trabajar. Inductores o inhibidores enzimáticos, que ya los vimos, con metabolismo saturable también lo vimos, y tratamientos crónicos. Si el fármaco lo tengo que usar por largo tiempo, tengo que conocer muy bien el perfil de ese fármaco. Pacientes con múltiples patologías, Profe, no está compartiendo, ¿eh? no estoy compartiendo, me volví para... Deme un segundo. Me olvidé de cambiar. Ahí sí lo ven. Sí, ahora sí, gracias. Esto ya lo habíamos visto.
Desde el punto de vista pacientes, múltiples patologías, patologías que requieren múltiples fármacos para su control. Evidentemente, un paciente que está polimedicado es mucho más difícil poder detectar una interacción farmacológica, sí, que un paciente que está recibiendo 1 o 2 fármacos para poder, uno no puede no haber interacción, pero bueno, puede ser una interacción con un alimento. Cuanto más fármacos esté tomando el paciente, más difícil es poder detectar una reacción adversa o una interacción. Pacientes gravemente enfermos, alteraciones de la función renal o hepática, sí, evidentemente acá siempre hay que tener en cuenta los ajustes de dosis, y los pacientes adultos mayores o ancianos, quienes tienen disminuido su metabolismo. Conocer la enfermedad, ¿sí? El efecto intrínseco de la enfermedad y los distintos fármacos, cómo participan en esa enfermedad, ¿sí? Diuréticos y antiinflamatorios, que en pacientes hipertensos van a aumentar la presión arterial, esto ténganlo presente, que los antiinflamatorios de por sí, por su mecanismo de acción, aumentan la presión arterial, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene un hipertenso no es que no pueda tomar un antiinflamatorio, sino que lo que hay que hacer es un monitoreo de la presión arterial para ver cómo afecta ese antiinflamatorio y la presión arterial. Sobre todo si el paciente además tiene insuficiencia cardíaca, que puede producir descompensación aguda o grave. Y la presencia de aminoglucósidos en pacientes con insuficiencia renal que producen ototoxicidad. Si el paciente no elimina, un aumento de los aminoglucósidos puede producir ototoxicidad que se termina transformando en sordera para el paciente. ¿Qué debemos conocer para poder evaluar la seguridad? Bien, la magnitud de la interacción, ya sea cinética o farmacodinámicamente, conocer la frecuencia de la interacción, que eso va a depender de la pauta posológica, obviamente, que tenga el paciente, conocer la repercusión clínica de esa interacción y conocer la gravedad de la interacción. Recuerden que hablamos de la severidad que tenga esta interacción. Tenemos que conocer las fuentes de información, dónde buscar la información, ¿sí? Si el estudio in vitro, obviamente aquellos que no estamos usando la droga en fármaco, deben ser interpretados cualitativamente, y si un estudio adecuado no detecta una interacción en la etapa in vitro, no hay que buscarla en el estudio in vivo. Ahora, recuerden que los estudios in vivo se hacen en humanos. Por lo tanto, si un estudio in vitro indica una interacción, debe realizarse un estudio que sea relevante in vivo. ¿Qué significa que sea relevante? Que sea metodológicamente correcto y que me manifieste o que me permita visualizar una posible interacción y ver cuál es la importancia clínica de esa interacción. ¿Por qué es importante todo esto? Porque yo voy a tener que realizar una notificación espontánea. ¿Qué es una notificación espontánea? Es lo que llama, antiguamente era la tarjeta amarilla, hoy en día son blancas la mayoría, o son formularios online, que es el informe de la notificación de farmacovigilancia que se debe hacer a la autoridad regulatoria nacional. Ya de esto vamos a hablar en otra clase. Esta notificación puede ser por efectos adversos, por falta de calidad o por errores de medicación. Existen distintas tarjetas para reportar los efectos adversos o las interacciones de fármaco. ¿Qué es lo que es importante de todo esto? Que si a raíz de una notificación espontánea y se puede demostrar la relación que existe entre esta interacción, hay que hacer un informe de casos y posteriormente una serie de casos. Un informe de casos es cuando se publica por primera vez en una revista a una interacción o un problema asociado a un fármaco. Entonces, a medida que empiezan a aparecer reportados las mismas situaciones, hay quien se dedica a hacer el análisis de todos esos reportes e informa, hace lo que se llama una serie de casos, que es un informe que tiene desde el punto de vista evidencia clínica mayor soporte, porque ya no es una persona que lo reporta, sino que esta persona se puso a analizar todas las personas que reportaron el mismo problema a nivel mundial.
Después le dice cuidado con la evaluación de la información. Esto es muy importante por el tema que se suele extrapolar datos, ¿sí?, de sujetos sanos a la población de pacientes, que no siempre la respuesta es la misma. Las interacciones farmacocinéticas pueden evaluarse en sanos. Las farmacodinámicas dependerán, ¿sí? Recuerden que dijimos que se estudian en personas, en sujetos enfermos o en sujetos sanos, depende de la etapa de estudio, pero fase 2 y fase 3 son sujetos enfermos. Considerar la posible interacción relacionada con la enfermedad, si esta interacción tiene o no que ver con la enfermedad, y tener en cuenta el polimorfismo genético. Esto tiene que ver con que actúe sobre las distintas variedades del citocromo P450. Bueno, lo mismo, continuamos con esto, la interpretación, ¿sí?, de la clase de farmacología. O sea, supongamos, yo detecto algo que pasa con el omeprazol y digo, bueno, esto les va a pasar con el panto, con el esomepra, con todos los prazoles que haya, ¿sí?, con todos los inhibidores de la bomba de protones. Hay cosas que sí pueden pasar y hay cosas que no pueden pasar, ¿sí? Entonces hay que hacer una evaluación. Eso tiene que ser, digamos, evaluarse detenidamente para cada fármaco en sí. Uno puede, digamos, estimar que puede llegar a pasar con la familia, pero no necesariamente va a pasar. Realizar una evaluación inapropiada de la significación de la causa y de la clínica. O sea, siempre por medio hay que determinar que la causa en sí, cómo determino que la causa, la consecuencia, la causa me tiene que dar una consecuencia. ¿Sí? Si la consecuencia es clínica, realmente relevante, tengo que reportarlo a los sistemas de notificación espontánea. Obviamente que hay personas que se encargan de evaluar esa relación. Bien, tener en cuenta la temporalidad de la interacción, ¿sí? Siempre tiene que haber una administración concomitante o previa del fármaco que estoy utilizando. Bueno. Debe existir el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio estacionario, o sea que si la respuesta es inmediata es una cosa, y si la respuesta se da con el tiempo, vamos a ver si se perdura o no. Entonces cuanto más tiempo perdura, puedo establecer una relación de la interacción. Y de que existe una evaluación inapropiada de la secuencia de administración, sí, recuerda que siempre tiene que ser previo. Y de la dosis también pasaría lo mismo, y de la magnitud de la interacción. Interacciones clínicamente relevantes e importantes en el mundo farmacéutico. La interacción de warfarina con paracetamol, que lo que hace es incrementar el INR o RIN, que se conoce generalmente, que es un índice que se mide para ver la posibilidad de sangrado. Cuando el RIN aumenta, generalmente aumenta el riesgo de sangrado, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación es usar las dosis más bajas de paracetamol y obviamente monitorizar el RIN. Casi todos los pacientes que utilizan estos productos tienen un control mensual para ver en qué valores está el RIN. La interacción de la warfarina con antiinflamatorios, no esteroides, perdón, ¿sí? Incrementa también el riesgo. Los inhibidores de la HMG-CoA, o sea, el hidroximetilglutaril coenzima A, que son los fármacos que se utilizan para reducir el colesterol. Dentro de ellos están todo el grupo de las estatinas, simvastatina, serivastatina, bueno, ya no se comercializa más, rosuvastatina, me olvidé algunas cuantas más, del genfibrosilo, de la eritromicina o del itraconazol, que lo que hacen es aumentar el riesgo de miopatías, ¿sí? Y de rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis es cuando se produce la rotura de los músculos, los pacientes empiezan a tener mucho dolor en las piernas, y esto es un índice de que está existiendo una interacción. Es muy común, generalmente no se reconoce. Bien, sigamos entonces. Estábamos con los inhibidores del hidroximetilglutaril coenzima A,
que habíamos dicho que incrementaba el riesgo de miopatías y rhabdomiolisis, sí es necesario no combinar estos fármacos, generalmente la hidroximetil con gemfibrosilo o alguno de estos otros fármacos. La cisapride que habíamos visto antes, que asociada con eritromicina, claritro, fluco, itra, keto y ritonavir, aumenta el riesgo de prolongación. En realidad lo que hace es aumenta la prolongación del intervalo QT y eso trae riesgo cardíaco, por lo tanto hay que evitarlo. O con la cisapride también con otros antiarrítmicos que también aumenta la prolongación del intervalo QT. Yo les comenté el otro día que hoy en día todos los estudios clínicos, lo único que es muy importante la determinación si el fármaco está modificando o no el intervalo QT. Todos los fármacos que prolongan el intervalo QT, por lo general, los ensayos clínicos son frenados y son dados de baja. Y creo que esa era la última. Sí, de esta tanda era la última.